habrá comentarios, preguntas, vamos a dar paso a eso y luego ya regreso yo con algunas cosas que me llamaron a mí la atención. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Con las preguntas, con comentarios. Creo que eso es lo más rico. Y bueno, aquí Rosario me ha dado luz verde para que sí anunciemos que convocaremos apropiadamente un seminario y ya les diremos cómo va a ser el lineamiento. Nada más eso tal vez lo hagamos ahora o más adelantito ya en lo concreto, ¿no? Pero bueno, me ha dado esa autorización Rosario, así que lo comparto inmediatamente con ustedes. En fin, preguntas, comentarios, ¿quién quiere comenzar? Marisa. Bueno, qué bueno que ya se adelantaron, pero yo sí, pues la verdad sí insistiría porque creo que hay mucha tela que cortar y que, bueno, pues los tiempos tan estrechos, pues no nos permiten a lo mejor tener más información. Y bueno, y sí, también decías tú, se abrió con un gobernador, se cerró con otro, pero Krill también fue gobernador. Entonces también están estos personajes que, que también los ha trabajado pues, en este análisis que hace François Javier Guerra cuando empieza a hablar de los ministros, de los que tenían picaporte, y habla también, hace un perfil muy particular de aquellos que pasaron por una gubernatura y luego ocuparon una secretaría, y creo que en este caso yo equipararía el tema de Krill con el tema de Molina, que además prácticamente coinciden de la salida de sus gubernaturas a ser invitados como como secretarios del ya muy longevo ahora sí de la danza de los viejitos, ¿verdad? Ya en el porfiriato muy tardío y que permanecerían prácticamente hasta el fin del régimen. Ese sería de momento mi comentario. Muy bien. ¿Alguien más? Esto ciertamente es muy interesante, la complejidad de estos personajes, ¿no? Y cómo jugaron en diferentes ligas, de hecho, cómo manejaron las distintas alianzas que podían eh, tejer a lo largo de sus funciones en uno u otro, en una u otra actividad, ¿no? Creo que ahí hay. Mónica, creo que te veo así como ansiosa. No sé, No, pero te veo que te remueves. gracias. No, sí, es que me ha parecido muy interesante la mesa y me parece también muy interesante la propuesta de trabajar o sea, de hacer un seminario sobre estos temas y estos personajes, porque justo en otro seminario en que estamos Laura y yo de un proyecto sobre Matías Romero, algo en lo que yo estoy trabajando es no solo en esta parte de los intereses públicos y privados, que creo que esto se comparte también con varios de los personajes, sino también con el tema de las redes y los vínculos. Entonces, a mí me parece que cada quien de alguna manera estamos como enfocados en un personaje, pero que sería muy interesante que en este seminario pudiéramos como construir esta telaraña de redes y vínculos que hay entre unos y otros, porque creo que eso nos daría un panorama muy rico y que podríamos como pensar en algo, incluso en algún momento hasta publicar algo en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que algo que me interesa mucho y que luego dije, no, pues es que no solo es el personaje en sí mismo y sus cuestiones internas, ya sea como gobernadores o políticos, etcétera, sino, o los vínculos con el exterior, sino los vínculos entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos daría mucha tela de dónde cortar. Claro, sí, tienes toda la razón. Y creo que también una cosa que a veces parece muy obvia, pero creo me ha estado dando vueltas en estos días a propósito del matrimonio de Mariscal y Manturi y las redes y demás, es también como que la época. Este periodo, pues tiene también ciertas características que permite también que estas redes o que estos grupos se formen, se vinculen de cierta manera y puedan hacer ciertas cosas, ¿no? Es decir, como que la coyuntura, digamos, también juega un papel importante. Pero creo que sí que hay temas, y hay temas que salieron hoy que se siguen manteniendo
en la política, ¿no? Por ejemplo, lo del rumor que decía Rosario, en fin, creo que la idea de hacer el seminario pensado incluso, sí, en torno a ciertos personajes, pero a sus redes y a los temas que surgen a propósito de su actuación, va a resultar interesante. Ya me estoy entusiasmando más. Ajá. Rosario, ¿querías decir algo tú? No te oyes todavía. No, creo que cerraste el micrófono, más bien. Ah, no, sí lo tiene abierto. A lo Tengo mejor está abierto. muy bajito. Ahora, no te oyes. No, no se puede. Creo que tienes que pedir auxilio mientras, no sé si Olimpia o los caballeros que están muy en silencio quieren decir algo. Ujú. Había alguien en el chat, creo que Javier, que pidió A la ver, palabra. perdón, Javier, Hola, ¿qué tal? Buenos días, adelante. ya buenas tardes. Sí, me escucho, ¿verdad? Sí, sí, Sí. muy bien. Muy bien. De entrada quiero celebrar la organización del presente coloquio que me parece bastante interesante. Agradecer a la doctora Rosario y a la doctora Laura Muñoz, quienes han armado una interesante par de mesas que se discutirán en estos 2 días. Y la mesa de hoy me pareció sumamente interesante en el sentido de que se han tocado personajes muy importantes de la esfera muy próxima a Porfirio Díaz y que también coincido en el sentido de que se debe hacer un entretejido, ¿no?, de la red de contactos que hubo en estos personajes y seguramente tendrán cierto nexo con los personajes que se tratarán mañana, ¿no? Y tenía por ahí un par de preguntas planteamientos que quería hacerle, uno a la doctora Mónica Toussaint y otro a la doctora Rosario. Eh, eh, el primero va sobre el caso de Matías Romero, ¿no? Que me parece una figura también bastante importante y que me llamó mucho la atención hacia sus conjeturas que hacía en el sentido de que Romero vio un tanto más por los intereses particulares o privados. Y quisiera que nos diera un pormenor, algo breve, si se pudiera, de este matiz de estos intereses. Si hubo alguna obra, alguna acción entre su faceta política o diplomática que digamos sí benefició más un tanto al interés público que al privado. Y no sé si la doctora Rosario tuviera por ahí, si pudiera resolver sus problemas técnicos y si no ya en postrimerías, ¿no? Que nos explicaron tanto el papel de León de la Barra en el caso del chamizal, que me llamó la atención la cuestión ahí que era un tanto más teórico en el sentido de cargarse al derecho internacional y que le faltó ahí un tanto de pericia política. Me gustaría saber en particular este caso porque fue bastante larga su resolución, casi un siglo me parece, y qué papel tuvo ahí, si primó más la faceta, digamos, política o la faceta teórica del derecho internacional, el caso de León de la Barra en el chamizal. Que vean mis comentarios. Gracias. Bueno, pues si quieres comento en lo que regresa el sonido para Rosario. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, por la cuestión del tiempo, ya no desarrollé más algunas cosas, pero que ahorita las podría comentar. Una de ellas es que justo el otro día en este seminario que les comento, donde estamos Laura y yo, comentábamos que en esa época, en ese momento, no era algo mal visto que se vincularan los intereses privados con los públicos, así como ahora podemos decir cómo va a vincular sus negocios si está haciendo esto desde la política, etcétera. Y en esa época no era algo mal visto, mal considerado, etcétera, sino que primaba un poco esta perspectiva que yo mencionaba de Romero, de cómo a través de los intereses privados se contribuía al interés nacional.
Entonces es interesante, además de lo que mencioné, por ejemplo, cuando Romero estuvo, es que Romero yo no sé a qué horas hacía tantas cosas y cuántas cosas hizo en su vida y cuánto escribió. Definitivamente no dormía o tenía muchos becarios, pero realmente una de las etapas de Romero que no mencioné aquí fue cuando participó en el Congreso, ¿sí? Y él, por ejemplo, mandaba propuestas específicas, ya con esta mira que tenía él sobre el Soconusco, para promover obras en el Soconusco, que se creara un puerto, que hubiera una defensa, que hubiera ciertas obras de infraestructura, etcétera, porque él pensaba en este proyecto, digamos, de desarrollo como una especie de región piloto para que esto luego se replicara en otros estados, pero también porque él tenía ahí sus propiedades. Claro que hay que ubicar que tampoco es que el otro día justo Paolo Riguzzi nos decía, no es que tampoco las propiedades de Romero fueran así como que, las super haciendas del mundo, eran pequeñas propiedades, pero bueno, él estaba queriendo formar parte de ese progreso económico en el Soconusco como parte de este progreso nacional, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. Y lo que sí resulta para mí muy interesante es que él entra a lo del Soconusco y, como él mismo dice, en carne propia vive la necesidad y la importancia de hacer el Tratado de Límites, porque sí era un caos total la frontera, ¿no? Esto de que la hacienda de uno pues estaba en territorio mexicano, pero luego quedó en guatemalteco y este tránsito de los indígenas guatemaltecos que traían sus animales a pastar a las tierras, porque no había una división como tal, pero eran tierras mexicanas, ¿no? Y los conflictos que se dieron, bueno, hay una serie de conflictos en el Soconusco y hay una serie de reclamaciones que se hacen y de cómo Romero responde a esas reclamaciones, y en donde siempre está esta mezcla de lo que le está afectando a él en sus propiedades, pero de lo que también está pesando que los límites entre ambos países no estén definidos. Y por otro lado, algo que tampoco mencioné es, por ejemplo, en un momento dado, Romero también tiene estos intereses por promover el desarrollo de los ferrocarriles en el sur de México y establece una alianza de negocios con Ulises Grant para promover estos ferrocarriles que finalmente no prosperan porque las concesiones tienen una serie de problemas, etcétera. Pero es interesante cómo él está, por un lado, haciendo negocios con Ulises Grant, al cual conoció desde la época en que estuvo en Estados Unidos, en época de Juárez, y cómo después lo propone para que en caso de que se dé la mediación, sea Grant el que, el que sea el mediador, ¿no? Finalmente es también cómo utilizar estos contactos y estos vínculos con personajes no solo de México, sino también del extranjero para sus negocios y también para estos intereses nacionales en un momento dado, que era el tema de la mediación, ¿no? Entonces, por eso digo que estos vínculos sí hay que rastrearlos con mucho cuidado porque influyen en lo que van haciendo los personajes en su carrera política propia, en sus negocios individuales, personales, y también para los diplomáticos en estos aspectos también internacionales, ¿no? Entonces son algunos elementos que pueden completar un poco esto que preguntabas. Gracias, Javier. Híjole, y que además pueden comparar tres casos, eh, eh, justo la posibilidad. Es que te oímos muy mal, Laura, se oye muy Sí, entrecortado. estoy con aquel lado. Sí, Apaga tu cara no tengo y internet. Ah, esa es buena idea. Déjame, ay, ¿cómo le hago? Aquí. A ver, para que ahora está un poco mejor. Ok, creo que esto está muy interesante. De esto, además, como para comparar estos gobernadores, ¿no? Cómo ejercen desde sus propios negocios. Imagínate comparar el calibre de lo que tenían Olegario Molina o Krill y la posible influencia. No, bueno, esto sí que está resultando muy, muy apasionante, interesante, ¿no? No sé si Olimpia quiere decir algo ahora o Francisco. ¿Quién? Marisa, por favor. Yo lo que pasa es que escuchando el trabajo de Olimpia,
Bueno, pues ustedes saben que también yo he trabajado esto del tema de los exiliados de la revolución en Cuba, como lo ha hecho también Claudia González, y me parece que también es un hilo del cual se puede tirar, ¿no? Cuando salen todos estos hombres, pues con quienes se van a agrupar, ¿no? Y eso nos va a dar, va a ser como la resonancia de esas relaciones previas a la salida del exilio, no sé, como idea. Y pues me vino un poco a colación por lo que presentó Olimpia del exilio de Krill, ¿no? Sí, sí, creo que Claro, sí, eso es cierto, Moni, y creo que quería decir algo ahí a propósito de, y luego sí ya te doy la voz, Olimpia. Digo, Nada Moni. más rapidísimo, que algo que me llamó mucho la atención, yo siempre he ubicado a los Molina yucatecos como los Molina, pero nunca había sabido que tenían relación con los Molina de Guatemala. Y eso sí me pareció sumamente interesante, que vienen, dices, desde quién sabe cuánto tiempo antes. Y creo que eso también sería bien interesante de rastrearlo, porque los Molina en Guatemala también tienen un papel político muy importante, ¿no? Entonces, sí me llamó la atención porque fue una total novedad para mí. Claro, pues lo llevaban en la sangre, ¿verdad? Olimpia, y luego le damos la palabra a Rosario, que tiene una pregunta y que se la vuelva a formular Javier. Olimpia, por favor. claro. Bueno, pues yo nuevamente estoy muy agradecida de que me den acceso a este foro. Efectivamente, bueno, cuando hablábamos de los gobernadores, ¿no? En el caso de Molina, él es gobernador, deja de ser gobernador y se le asigna un ministerio, ¿no? En el caso de Krill fue un poco más complejo, porque al momento que es gobernador se le designa embajador. Y entonces, incluso hay en la Cancillería, se hacen algunas investigaciones para ver si ambos cargos, el de embajador y el de gobernador, pueden ejecutarse al mismo tiempo. Díaz dice que no hay ningún problema, que se puede ser embajador y gobernador al mismo tiempo, pero bueno, aquí traemos una cuestión que complica o que complejiza, ¿no? La situación mexicana, y es decir, eh, Krill evidentemente tiene sus amores en Chihuahua, sus intereses privados y públicos, pero a su par tiene que responder a, al encargo de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, lo vemos sí como un embajador, pero un tanto como un embajador ausente. Y lo vemos como un gobernador que por momentos también tiene ausencias, por ejemplo, cuando se va a la conferencia de la Haya en Washington y que está unos meses ahí, una ausencia notable también cuando se va a la mediación con William Buchanan en 1908 a Centroamérica, y que él le urge regresar a Chihuahua a tratar sus asuntos chihuahuenses, ¿no? O también en 1909 cuando incluso llega a tener un cierto altercado con Mariscal, porque él quiere ya regresar a Chihuahua, está en Washington, quiere regresar a Chihuahua ya, y le dicen, no, ahí te vas a quedar hasta que soluciones la situación del asilo político de Celaya y hasta que soluciones el seguimiento de algunos procesos de extradición que se estaban llevando a cabo en contra de algunos magonistas. Entonces vemos que, bueno, que son personajes que además de esos cargos políticos tienen otros intereses privados a través de las compañías, a través de los bancos, y pues eso da para que algunos flancos queden no, no cubiertos, ¿no? Entonces, en ese caso me parece que es muy interesante ver estos personajes, ¿no? Un personaje que tiene que atender situaciones personales, familiares, de intereses privados, pero también un personaje que tiene una cercanía con Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz tiene ese acercamiento de él, de confiarle la tarea de la persecución, y entonces tienes que quedar bien, tienes que atender esa encomienda y atenderla lo mejor posible. Y otra cuestión a lo que comentaba Javier Zaragoza, o que le preguntaba a la doctora Rosario, esperemos que ahorita la doctora Rosario pueda dar su intervención. Respecto ahí ya voy a meter mi cuchara, discúlpenme, pero respecto a lo del chamizal, pues bueno, respecto a lo del chamizal, lo que yo he encontrado, porque
dentro de la tesis de doctorado abordé a Joaquín Casasus, que en este caso me gustaría preguntarle a la doctora Marisa Pérez Domínguez, tiene algo alguna información que lo relaciona un poco más con Molina. Yo tengo muy poco, muy poco, pero bueno, en la tesis del doctorado abordo a Casasus, a Krill y las gestiones que llevan a cabo desde sus cargos como embajadores, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Joaquín Casasus, él forma parte de la convención a través de la cual se le devuelve la soberanía mexicana al chamizal. Y pues sí, efectivamente, el Francisco León de la Barra tiene una participación muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento él es el embajador de México en Estados Unidos y Krill sigue siendo el gobernador de Chihuahua, y Joaquín Casasus participa en estas comisiones, en estas convenciones, como jurista, desde la posición jurídica de defensa de la soberanía del chamizal, ¿no? Entonces, tenemos que el gobierno porfirista, bueno, Porfirio Díaz, la Cancillería, selecciona a Joaquín Casasus y a Manuel R. Uruchurtu, en ese entonces diputado de Sinaloa, como una comisión para esta convención de defensa del chamizal. Y pues bueno, el motivo de la designación de Casasus responde a los 30 años de experiencia que venía ejerciendo Casasus como jurisconsulto, pero también a los conocimientos que había adquirido a través de la participación en comisiones relacionadas con el derecho público, con el derecho privado, en comisiones relacionadas con el derecho internacional y el arbitraje, sin dejar de tomar en cuenta también la cercanía que tenía con Porfirio Díaz. Es decir, Porfirio Díaz necesitaba a alguien de su confianza en esa convención, necesitaba además de alguien de su confianza con las aptitudes suficientes. Y para la solución de esta cuestión del chamizal, pues bueno, se trabaja de manera conjunta Joaquín Casasus con Enrique Krill, quien este último le proporciona a Casasus todos los antecedentes que había en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y además no olvidemos que el mitad mexicano, como le decían a Krill, pues tiene una relación muy cercana con compañías americanas. Entonces, Krill conecta a Casasus con representantes de compañías americanas que se dedican un poco a ver quiénes son los dueños de los terrenos que están en el chamizal y cómo se puede hacer efectivo que salgan estos dueños, ¿no? En determinado caso que la soberanía se le dé a México. También, por ejemplo, Krill y su cercanía con estas compañías americanas, en su cercanía, le hace llegar a Casasus el levantamiento de planos, informaciones judiciales, informaciones de peritos y particulares que han hecho algunas compañías norteamericanas y que al final le van a servir a Casasus para plantear todo un instrumento jurídico que, bueno, que da como resultado que efectivamente se reconozca a través de esta convención en 1910, que se reconozca que el territorio efectivamente le pertenece a México. Y pues ahí obviamente el embajador, que es Francisco León de la Barra, pues juega un papel muy importante, porque como embajador se comienza a entrevistar con otros diplomáticos norteamericanos y se van llegando a algunos acuerdos para pues la celebración de esta convención, que bueno, pues ya es también ya de fines del porfiriato. Y pues yo creo que la doctora Rosario conoce más la gestión de León de la Barra. Espero que ya no tenga problemas con su audio y que nos pueda ahondar un poco más. Sí, creo que ya está en posibilidades. Pero tú escuchaste Sí. la pregunta, Rosario, ¿o quieres que te la vuelva a hacer, Javier? Sí la escuché, yo podía escucharlos, pero ustedes no podían oírme. Entonces, Bueno. en efecto, creo que la faceta de León de la Barra como un especialista en derecho internacional va a prevalecer sobre el manejo político en la cuestión de negociar
y someter otra vez a arbitraje estas 177 hectáreas de la parte del chamizal junto con dos islas de Elisario y de Córdoba. León de la Barra va a tratar de una manera muy cercana con Philander Knox como secretario de Estado el someter a arbitraje internacional y van a encontrar en un juez, en un jurista canadiense, Eugene Leflore, que fungiese como árbitro. Y en las memorias de León de la Barra, él pone el hecho de someter al arbitraje este territorio como un triunfo, y aún más en enero de 1911, cuando se dicta un fallo favorable para México, pues se considera como algo muy positivo de este asunto que, como comentaba Olimpia, era un asunto histórico, ¿no? Un asunto desde mediados del siglo XIX que se venía arrastrando y que afortunadamente en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentran los expedientes. A pesar del fallo favorable para México, sabemos que lo del territorio del chamizal no se va a hacer efectivo derivado de pues la posterior caída de Díaz y la renuencia de parte de Estados Unidos de regresar el territorio. Ellos querían hacer como un intercambio. Te doy tal territorio por este. Y aquí vienen cuestiones muy interesantes que las enlazo con la entrevista Díaz-Taft, en la que ya se ven cuestiones de ecología y cuestiones de construcción de una presa, que en realidad es lo que señalan historiadores estadounidenses, de que Howard Taft venía al sureste de Estados Unidos a a inaugurar o a conocer los planes de la construcción de unas presas y también la cuestión de los desechos y las aguas negras que se estaban dando, ¿sí? Se iban para el lado mexicano. Y ahí empieza, ¿no? Empieza también a verse esa parte de que México debería de protestar por recibir esas aguas negras y los desechos. Entonces, respondiéndole a Javier, definitivamente León de la Barra utiliza sus conocimientos en derecho internacional y en arbitraje para lograr un fallo favorable para México, que no se va a concretar sino hasta la década de los 60. Y pues la historia es de que el territorio pues ya había cambiado su faz urbana, los recursos hídricos se habían sobreexplotado y también la zona se había deteriorado bastante en términos ecológicos. Eso sería lo que yo diría por el chamizal. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Francisco, que ha estado muy callado. Sí, gracias. Excelentes presentaciones, muy interesantes. Yo quisiera comentar algo respecto al tema de las redes que hace unos minutos alguien comentó, sacó a colación. Ese es un tema muy interesante y que creo que escuchándolas y pensando también en mi presentación del día de mañana, es algo que quizás se podría desarrollar porque me parece que no está tan estudiado. Si bien hay una serie de personajes y de agentes, yo hablaría más que de personajes, de agentes del porfiriato, de este régimen, que estaban todos interconectados en esto que llamó Paul Garner la inserción de México en la primera globalidad, ¿no? La de finales del siglo XIX. Creo que no se ha estudiado lo suficiente a todos estos agentes en red. Por ejemplo, Chauvin Reyes
hablando de Joaquín Casasus, inmediatamente me puse a pensar en que Silvio Contri, el arquitecto italiano de quien les voy a hablar mañana, él construyó su casa en la Colonia Guerrero, en la calle de Héroes. Entonces, recuerdo cuando estaba haciendo esta investigación, me puse a investigar en Casasus y también pensé un poco en el papel, por ejemplo, de Manuel Dublán. No he escuchado, por ejemplo, no he leído un estudio más interesante que el de Leonor Ludlow sobre Manuel Dublán, el gran secretario de Hacienda, antes que Yves Limantour, ¿no? Que fue quien reestructuró la deuda de los bonos ingleses, la deuda inglesa, y que fue la base para con la cual después se pudo desarrollar toda la economía y las finanzas del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Etcétera. Podríamos hablar de muchísimos de estos agentes. Entonces, nada, me gustaría recalcar esa perspectiva de red que existió durante el régimen de Porfirio Díaz, no solo entre la política, sino también entre otros agentes que tienen que ver con la economía, con la construcción, con la modelización de ciudades, por ejemplo, ¿no? Con la inserción de infraestructuras en el país. Creo que ahora él es el que tiene problemas con el sonido. Y de alguna u otra forma. Francisco, está súper ¿No se me escucha? No, está mal. Sí. Ya. Cierra tu cámara, como hice yo, creo que es un buen recurso, es un buen truco. A ver, cerré la cámara. Ok, para que te puedas terminar la ¿Escucha idea. mejor? Sí. Bueno, solamente eso, rescatar la perspectiva de las redes entre todos estos agentes y nada, ojalá pudiéramos colaborar desarrollando algo sobre esta perspectiva y nos vemos mañana para seguir hablando de estos personajes. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo, Moni. El micrófono. Es que también me surgió ahorita otra idea. Ahora sí que estoy de que se me atropellan las ideas. Me estaba acordando en este momento que hubo una prórroga para presentar propuestas de ponencias para el próximo año, que hacia octubre, noviembre, algo así, va a ser el Congreso de Historiadores de México en Austin. Yo quiero pensar que en octubre o noviembre del próximo año, verdaderamente ya la pandemia nos pueda dejar salir un poco más, porque esto está horrible. Y entonces se me ocurría que a lo mejor esto hay que presentarlo, creo que a mediados de enero, algo así. Puedo checar la fecha y mandárselos a todos. Pero quizás a partir de estas dos reuniones podríamos a lo mejor pensar en proponer, no sé, un par de mesas o algo así que se pudieran presentar con lo que vayamos trabajando ya en el año y que se pudieran presentar en ese Congreso de Historiadores. Me parece que resultaría interesante, somos de varias instituciones, también piden que haya cierta representación de gente más joven, entonces ya tenemos Olimpia. En fin, ¿no? No da, Tenemos hombres y mujeres, porque piden muchas cosas así, como que sea paritario de edades, de género, etcétera. Pero creo que les voy a circular la convocatoria, supongo que muchos de ustedes ya la tienen, pero a lo mejor valdría la pena presentar algo para esa. Es una buena idea, claro que sí. Ajá, muy bien. Francisco, ¿quieres decir algo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Cierra tu cámara. Cierra la cámara. Cierra la cámara para poderte escuchar. Sí. Cierra tu cámara ya la para cerré. poderte escuchar. Es que yo te veo. Ya la tengo cerrada. Claro. ¿Se me escucha mejor ahí? La tengo cerrada. Sí. Exacto, bien. Ya, decía que estoy totalmente de acuerdo con Mónica. Revisé la convocatoria hace un par de semanas con la intención de enviar algo, pero me parece que se puede hacer una propuesta de mesa con 4 o 5 integrantes. Entonces, estaría de lujo que pudiéramos hacer algo respecto a esto del tema de las redes, ¿no?
Pues muy bien, veámoslo entonces y organicemos a ver quién se hace como el responsable líder de la presentación con la colaboración de todos, por supuesto, ¿no? Pero para darle un seguimiento y demás. Ok, Rosario, ¿querías tú decir algo? Propongo a Mónica, es una excelente coordinadora de mesa. Y también para el viaje que si se da, también ella organiza Ajá, muy bien. sí. Bueno, Bien, pues si así Mónica está queríamos de ser acuerdo, bueno, coordinadores, pero vamos viendo que lo de la convocatoria y con base en eso, pues armamos un par de mesas, yo creo, de quienes estén estaría interesados. muy bien. Ok. Muy bien, ok, muy bien. Oigan, yo antes de que cerremos todo, tengo una pregunta para el chisme, ahora que me está interesando más las sociabilidades la historia cultural y demás. Yo no sabía, bueno, sí sabía que Olegario Molina había vivido en La Habana, pero yo no sabía que tenía una casa de su propiedad en el Vedado. ¿Tú la conociste, Marisa? ¿Fuiste? ¿Quién la tiene ahora? ¿Qué pasó con esa casa? O, por ejemplo, con las haciendas. Ahora que está el tianguis turístico en Mérida y que están promocionando muchas haciendas que las han reconvertido a la actividad turística, me pregunto si algunas de esas que fueron de Olegario Molina se mantuvieron y han sido recuperadas para otra línea económica 100 años después, mira, o más. Sí, pues de su casa, fíjate que me hubiera encantado y tomarme una foto, ¿verdad? Porque ha sido un personaje que eh, ha vivido conmigo por mucho tiempo. Y en el caso de sus haciendas, bueno, tenía muchísimas haciendas, pero su hacienda favorita, que era la hacienda Tzotzil, que está muy cerca de la ciudad de Mérida, es a donde lo fueron a dejar sus restos, ¿verdad? Cuando murió en La Habana. Y en particular de esa, lo que se la quedaron sus descendientes, eh, modificaron la casa para ellos vivirla e hicieron un fraccionamiento, que Ah, es, entonces, bueno, hay como todas las modalidades, pero no sabría decirte de las demás, pero esta que era su preferida, que de hecho cuando Porfirio Díaz fue a Yucatán, ahí fue uno de los grandes eventos que se realizó en la hacienda de Molina. mm, vueltas, no solamente la cuestión de las redes, que sí es muy evidente, muy importante, también el asunto del discurso, de los simbolismos y de las formas de presentar las cosas, que salir en varios ejemplos que se han expuesto, ¿no? Y creo que eso también sería interesante. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario, pregunta, propuesta? Creo que esta mesa ha sido muy rica para Sí, rescatar temas y nuevos hilos, ¿verdad? total. Bueno, yo creo que es un ejemplo de que dista mucho de estar agotado el periodo cuando dicen, ay, otra vez, pues si ya está estudiadísimo. No, hombre, nos falta mucho, dista mucho de estar agotado y que siempre podemos tener una mirada diferente para interpretaciones diferentes de las que se han hecho, bueno, pues por tantas décadas, ¿no? Claro, ciertamente. Totalmente de acuerdo. Bien. Rosario, Moni, Javier, Francisco Limpia, ¿alguien más? Nada. Bien, pues entonces, antes de cerrar, los quiero invitar para que mañana estemos en punto de las 10 para la segunda mesa, para seguir sacando ideas y ya les digo, Rosario y yo estaremos en comunicación con ustedes para hacerles una propuesta, incluso de los días que se puedan llevar a cabo, cómo estaría organizado, etcétera, pero que lo veamos con calma y que también quede en la multiagenda que tiene Rosario y que le sigo echando labores y actividades, pero como ella es muy organizada, estoy segura que saldrá muy bien todo, ¿verdad? Diga usted. Uy, ya me quedé. Bien. Bueno, pues no sé, ¿quieres tú cerrar la sesión, Rosario? Ay, pues realmente, pues hemos estado teniendo un diálogo muy rico, lleno de nuevos proyectos, y yo creo que pues sería nada más agradecer y decirles que me ha dado muchísimo gusto vernos, aunque sea en la pantallita,
¿sí? Esperemos que si concretamos lo del seminario, ya podamos hacerlo presencial en el Mora o en Morelia, ¿sí? Estarían ustedes cordialmente Ajá. invitados. Muchas gracias y pues, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto de verlas a todas y a todos. Nos vemos Luego, mañana. ya nos vemos. Gracias.